Episodio 1. La Virgen enterrada viva. Todo comenzó con un temblor. No en la tierra, sino en los pasillos del convento. Las paredes rezaban en voz baja. Las piedras sudaban sal. Y en la cripta sellada desde 1487, algo golpeó desde dentro. El convento de las Hijas del Silencio había permanecido cerrado a excavaciones por siglos, hasta que llegó ella, Doctor Sofía del Mármol, teóloga excomulgada, enviada por el Vaticano en calidad de observadora. ¿Observadora de qué? Nadie se atrevió a preguntarlo. La cripta fue abierta al amanecer, y el aire no olía a muerte. Olía a leche, a vientre, a sangre aún tibia. La tumba tenía un nombre borrado, un epitafio sin cruz, solo una inscripción gastada que decía: ella no dijo sí. Cuando levantaron la tapa del ataúd, ningún arqueólogo se movió, nadie respiró. Dentro yacía el cuerpo intacto de una joven, piel de porcelana, cabello trenzado, manos entrelazadas sobre un rosario carcomido. Pero no era eso lo que detuvo el tiempo. Era su vientre, inflado, redondo, vivo. Uno de los técnicos tocó la superficie, y lo sintió. Un leve movimiento, una patada. Dentro de ese cuerpo muerto, algo crecía. Los médicos hablaron de gases, de preservación anómala, de fenómenos biológicos. Pero Sofía lo sabía. Esto no era ciencia, era castigo. Esa noche, revisando los archivos del convento, Sofía encontró un libro sin lomo, sin páginas numeradas, y escrito con lo que parecía tinta de placenta. Era un diario, no de una santa, sino de una mujer marcada por el dogma, una virgen obligada a callar, y a gestar un misterio que no pidió. En la última hoja, una sola frase: si este hijo nace, el mundo ya no necesitará redención. Solo vientres. Sofía tembló, porque en sus pesadillas de niña, ella también soñaba con un útero sellado, con un hijo que nadie pedía, con una iglesia que sonreía mientras sangraba por dentro. Y ahora, en ese ataúd, esa imagen respiraba. ¿Quién fue ella realmente? ¿Y por qué su vientre sigue creciendo 500 años después? San Agustín decía: toda fe empieza con un sí. Pero esta historia empieza con un no. Episodio 2. Las monjas que sangraban sin herida. A la mañana siguiente, las sábanas del convento se mancharon. No de pecado, no de vino, de sangre. 21 monjas, todas sangrando, al mismo tiempo, al mismo ritmo, incluso las mayores, las estériles, las vírgenes. No había heridas, no había explicación, solo un pulso colectivo, que nacía desde dentro. La hermana Clara, de 83 años, nunca había menstruado, una anomalía desde su juventud. Esa mañana, se despertó empapada, sus manos temblaban, sus labios murmuraban: ha despertado el que mora en úteros olvidados. Sofía observó, no juzgó, solo escuchó. El convento era ahora una herida abierta, un solo cuerpo, un solo ciclo, un solo vientre sagrado, que sangraba a través de muchas. Las monjas dejaron de rezar en voz alta, comenzaron a cantar en susurros, cánticos que no figuraban en ningún himnario. Nosotras no somos esposas del Señor, somos hijas de su ausencia. Una a una, comenzaron a escribir versos, con su propia sangre, sobre las paredes, sobre los espejos, incluso sobre la piel de otras. Y todas escribían lo mismo: el dolor no es castigo, es memoria. Sofía comenzó a registrar el fenómeno, pero su cuerpo también cambió. Sintió un calor en el bajo vientre, no doloroso, no físico, era como si algo dentro de ella le agradeciera por haber llegado. Esa noche, una de las monjas desapareció. Hermana Estela dejó su hábito, una sonrisa escrita en sangre en la pared, y un solo mensaje escrito con letra temblorosa: ya no soy mujer, ya no soy carne, soy camino. El Vaticano exigió silencio, pero el silencio ya no era posible. El convento sangraba, y no había gasa, no había fe, no había Cristo que pudiera detenerlo. Sofía se acercó a la tumba una vez más, y sintió el pulso, no el del feto, sino el de ella misma, como si su ciclo ya no le perteneciera. Esto no era posesión, era algo más íntimo, más antiguo, más real, una sincronía sagrada, un llamado de útero a útero. Y cuando Sofía se miró en el espejo de su celda, ya no vio solo su reflejo, vio otra mujer, con los ojos cerrados, los labios manchados, y un vientre que latía, como si la eternidad misma esperara su parto. Episodio 3. El Evangelio del feto. No fue encontrado. Apareció una noche sin luna. Las paredes de la cripta comenzaron a sudar.
No agua, no sal, líquido amniótico, viscoso, cálido, transparente al principio, pero cuando tocó el suelo, comenzó a cambiar, adoptó forma, símbolos, líneas que se curvaban sobre sí mismas, como si alguien o algo estuviera escribiendo desde dentro del mundo. Las monjas no huyeron, se arrodillaron y comenzaron a copiar los signos con los dedos, aunque no los entendían, o eso decían, porque todas lloraban, como si lo hubieran recordado de una vida anterior. Sofía llegó tarde, y al entrar a la cripta, vio el suelo cubierto por un manuscrito vivo. Latía, no como un corazón, sino como un vientre. Al tocar uno de los símbolos, un dolor la atravesó, pero no físico, un recuerdo prestado, una imagen, una mujer encerrada en una habitación sin ventanas, un coro de voces masculinas rezando al otro lado de la pared, y el sonido de algo moviéndose dentro de ella. Sofía cayó de rodillas, y entonces lo entendió. No era un evangelio escrito por humanos, ni por Dios, sino por el feto, ese hijo dentro del cuerpo muerto. No era un niño, era una palabra encarnada, un verbo nunca pronunciado, porque su sonido podría dividir la carne del espíritu. Uno de los símbolos comenzó a brillar, como si activara una orden, y en ese instante, todas las monjas presentes hablaron al unísono. El verbo quiere cuerpo, el verbo quiere nacer. Esa noche, el evangelio desapareció, como si se hubiera absorbido en la piedra, pero dejó algo atrás, un solo carácter, pequeño, tembloroso. Sofía lo dibujó en su diario, y cuando lo miró demasiado tiempo, oyó una voz que no venía de fuera, ni de dentro, sino de más abajo. Tú serás la intérprete, no para leerme, sino para encarnarme. El evangelio del feto no se predica, no se escribe, se gesta. Episodio 4. El silencio en el confesionario. Confesar. Hasta ahora. Un acto de alivio. Una grieta en el alma por donde se escapa la culpa. Una rendición dulce, sagrada, humana. Pero en San Mater Dei, la confesión ya no libera. Todo comenzó con hermana Lucía. Entró al confesionario con el rostro encendido por la vergüenza. Se arrodilló. Susurró algo al oído del padre. Y salió, muda. Ni un sonido. Ni un murmullo. Ni una lágrima que crujiera en su garganta. 3 días. Luego, recuperó la voz. Pero ya no era suya. Era más grave. Más lenta. Como si el silencio la hubiese atravesado y dejado un eco dentro. El suceso se repitió. 1, 2, 8 veces. Diferentes monjas. Diferentes pecados. El mismo castigo. Sofía, escéptica, se ofreció a entrar. No para confesar, sino para escuchar. Se sentó del lado del sacerdote. Y esperó. La primera monja, hermana Marta, se acercó, se arrodilló, y comenzó su confesión. Pero las palabras no llegaron. Solo una respiración entrecortada. Un gemido que no venía de su garganta, sino de la madera, del confesionario mismo. Sofía apoyó la oreja, y lo oyó. Voces, muchas, hablando al mismo tiempo, desde dentro del confesionario. No eran las voces de las monjas, eran las de sus pecados, pero no como recuerdos, sino como entidades vivas. El confesionario ya no era un mueble, era un útero inverso, donde los pecados no se abortaban, se gestaban. Al salir, Sofía intentó hablar, y no pudo. 3 días muda, 3 días de sueños con cuerdas vocales enrolladas como serpientes, 3 días de oír su propio nombre en lenguas muertas. Cuando al fin volvió a hablar, solo dijo una frase: no confiesen más. El que escucha, ya no es Dios. Desde entonces, nadie ha vuelto a arrodillarse allí. Pero aún así, cada noche, alguien susurra desde dentro. Y el que escucha, siente que, por un instante, la culpa respira. Episodio 5. La cruz invertida desde dentro. Primero fue una palabra, dicha al revés, pequeña, inofensiva. Nadie la notó. Hermana Teresa solía rezar en voz baja. Pero esa mañana, mientras barría el claustro, murmuró algo que hizo detener el viento. Anam. Una de las monjas le preguntó qué había dicho. Teresa solo sonrió, y repitió, como jugando: Anam, Anam, Anam. Nadie entendió, hasta que Sofía, desde su habitación, oyó la palabra flotando como un eco seco, y al pronunciarla en voz alta, lo supo, era amén. Al revés. Desde ese momento, Teresa cambió. Sus rezos empezaron a sonar rotos. Las frases se desordenaban. Las oraciones se curvaban sobre sí mismas, como si la gramática fuera un vientre en contracciones. No era dislexia,
No era posesión. Era otra lógica. Una gramática invertida. Cada noche, su voz se hacía más grave, más líquida, más antigua, y cada vez que hablaba, las cruces del convento giraban levemente, como si escucharan algo, más cercano que Dios. Sofía decidió grabarla. Reprodujo el audio en reversa. Y lo imposible sucedió. Una frase clara emergió. El vientre no fue lugar de vida. Fue prisión de verbo. Esa noche, hermana Teresa entró en la capilla. Se quitó el hábito. Y escribió sobre el altar con su propia sangre. El verbo quiere girar. A la mañana siguiente, todas las cruces del convento estaban al revés. Pero no habían sido movidas. Habían girado desde adentro. La madera crujía como hueso roto. El metal sudaba leche. El altar lloraba aceite espeso. ¿Y Teresa? Desapareció. Solo dejó su lengua, colocada con delicadeza sobre una Biblia abierta. En el versículo que decía, y el verbo se hizo carne. Pero alguien había tachado carne. Y había escrito en su lugar, hambre. Episodio 6. El padre que amamantó al pecado. El Padre Salvador siempre fue un hombre seco. De mirada firme. De palabra medida. De fe sin adornos. Hasta que una noche, sintió humedad en su camisa. Y una punzada suave bajo su pecho izquierdo. Pensó que era sudor. Pero al mirar, era otra cosa. Leche. Corrió al baño. Se examinó. Y lo vio. Una gota blanca. Emergiendo de su pezón. No dijo nada. A la mañana siguiente, durante la misa, una niña pequeña comenzó a llorar desconsoladamente. Su madre intentó calmarla. No pudo. La niña solo señalaba al Padre Salvador. Y repetía, él tiene hambre también. Aquella tarde, la leche volvió. Más abundante. Cálida. Con un olor leve a incienso. Y algo más. Algo metálico. Como sangre que aún no se ha revelado. Sofía fue la primera en confrontarlo. Él no lo negó. Solo dijo, hay algo dentro de mí, que ha empezado a cuidar. Ella le preguntó, ¿cuidar qué? Él respondió, no sé si es niño. No sé si es verbo. Pero tiene hambre. Desde entonces, el Padre Salvador dejó de predicar. Solo se sentaba en silencio, con la camisa empapada, mirando al altar como si esperara una orden. Las monjas comenzaron a evitarlo. Pero los niños lo buscaban. Uno por uno, se le acercaban. Apoyaban su cabeza en su pecho. Y se quedaban en silencio. Como si escucharan una canción antigua, que solo ellos podían oír. Una noche, Sofía encontró una nota en la puerta del confesionario. Escrita con leche seca. Decía, la culpa también tiene sed. No quiere perdón. Quiere ser nutrida, hasta crecer. Esa misma noche, el Padre Salvador desapareció. Solo dejaron su sotana. Una mamila vacía. Y una palabra escrita en el suelo con leche. Gestado. No fue blasfemia. No fue locura. Fue maternidad. En reversa. Una nueva forma de parir. No con vientres. Con pechos consagrados al pecado. Episodio 7. El día que María no aceptó al ángel. La Biblia nunca lo dijo. Pero hubo un primer intento. Un ángel. Una propuesta. Y una mujer. Que se negó. Mucho antes del hágase en mí. Hubo un no puedo. Un no quiero. Un no es justo. El manuscrito oculto en las paredes del claustro. Escrito en hebreo invertido. Lo llamó, el primer anuncio. Allí, la figura femenina no era sumisa. No era dócil. No era virgen. Era entera. Y cuando el ángel se arrodilló frente a ella no lloró. Lo escupió. ¿Por qué el cielo solo busca úteros? Y nunca corazones. ¿Por qué los milagros siempre sangran desde nosotras? El ángel, sin rostro, cerró sus alas. Y dijo, el plan seguirá. Pero tu nombre será borrado. Y así se hizo. Su historia fue oculta. Su nombre, dispersado como polvo entre evangelios nunca canonizados. Pero su vientre maldito, permaneció, sellado, negado, pero nunca olvidado. Sofía encontró ese texto, en una caja oculta bajo el altar de leche. Al tocarlo, sintió algo dentro de sí cerrarse, como si su cuerpo supiera, que había leído algo que ningún cuerpo debía contener. Las palabras seguían. Ella no aceptó a Dios. Y por eso, Dios la hizo madre, de lo no nacido. En ese momento, el vientre de la Virgen enterrada empezó a latir más fuerte. Las paredes del convento sudaban. Las cruces invertidas vibraban. Y en el techo de la capilla, apareció una imagen que nunca estuvo ahí. Una mujer de ojos vendados, con una mano empuñando una placenta, y en la otra, un cuchillo sin hoja. Sofía comprendió. La mujer que estaba enterrada no fue víctima, fue memoria. Memoria de la María que dijo no.
y cuyo rechazo generó un eco, que aún busca carne. Episodio 8. La sangre que no cuaja. Al principio, fueron solo lágrimas. Rojas, minúsculas, pero ajenas. Una joven novicia, hermana Beatriz, se arrodilló frente al altar, y pronunció un nombre que no recordaba haber aprendido. Un susurro, una sílaba imposible. Eruel. Nada ocurrió al instante, pero al abrir los ojos, sus mejillas estaban cubiertas de sangre. No ardía, no dolía, solo caía, y no se coagulaba. La tocaron, la examinaron, intentaron limpiarla, pero la sangre seguía bajando, como si su cuerpo hubiese abierto una puerta, que ya no podía cerrarse. No era hemorragia, era respuesta. Día tras día, otras comenzaron a sangrar, no por heridas, no por ciclo, por oración. Cada vez que alguien pronunciaba ese nombre, incluso sin querer, sus ojos se volvían pozos rojos, insondables, silenciosos. Sofía lo escribió, solo una vez, en un papel escondido entre las páginas del manuscrito. Eruel. Y la tinta no absorbió la palabra. El papel sangró. Al analizar una muestra bajo el microscopio, descubrieron algo aún más aterrador. No era sangre humana. Las células carecían de núcleo. No morían, no mutaban, solo esperaban. La teoría oficial del Vaticano fue inmediata: histeria colectiva, estigmas psicosomáticos. Pero la noche siguiente, el sacerdote que dictó ese comunicado despertó con los ojos vacíos, sangrando, y con la boca cosida por dentro. En su pecho, escrito en esa sangre impía, una sola frase: no es tuya, no reces con ella. Sofía comprendió. El nombre no debía ser dicho, no en voz alta, no en la mente, no con el alma, porque ese nombre no llamaba al cielo, llamaba a algo que vivía entre venas, algo que ahora conocía el camino, y se estaba acercando, a través del torrente. Episodio 9. El feto que tocó desde el ataúd. El cuerpo aún no se ha descompuesto, ni se ha movido, ni ha abierto los ojos, pero ya no está quieto. Sofía lo sintió por primera vez mientras dormía. Un cosquilleo en el vientre, como un roce desde dentro, pero no suyo. Se despertó jadeando, la palma sobre el ombligo, y una certeza clavada entre las costillas. Algo la acababa de tocar, desde otra carne, desde otra muerte. Corrió a la cripta. No había nadie. El ataúd seguía cerrado, pero las piedras del suelo estaban calientes. Días después, una de las monjas más jóvenes, hermana Lía, se desmayó en medio del rezo. Al despertar, llorando, dijo que había sentido una mano apretando la suya, mientras tenía los ojos cerrados. Una mano pequeña, lenta, pero que no soltaba. Era como un bebé que no quería morirse solo. Esa misma noche, el eco comenzó. No un sonido, una sensación, una presión en el pecho, un impulso de mecer algo invisible, un murmullo en el oído. Sin palabra, pero con urgencia. Sofía, obsesionada, colocó sensores térmicos alrededor del ataúd. Durante 3 noches no ocurrió nada. La cuarta noche, el monitor registró movimiento desde dentro. Un leve empuje, luego otro, hasta que una forma se proyectó desde el interior de la madera, como si un puño invisible empujara para ser reconocido. Y sin embargo, ninguna cámara captó imagen. Solo silencio distorsionado, como si el aire mismo estuviera siendo grabado por dentro. A partir de entonces, las monjas comenzaron a tener sueños compartidos. Soñaban con pasillos uterinos, con un templo hecho de piel, y en el centro, un niño flotando, sin ojos, pero con una boca que repetía sin cesar: todavía no nací, pero ya recuerdo. Los cuerpos de las mujeres comenzaron a responder: pechos inflamados, contracciones sin embarazo, lactancia espontánea, como si todo el convento estuviera preparándose para recibirlo, aunque no naciera de ninguna. Sofía supo entonces que el cuerpo en la tumba no era una madre, era una antena, un conducto, y el feto no necesitaba nacer por carne, solo por contacto. Episodio 10. El nacimiento sin parto. No hubo gritos, ni sangre, ni agua, pero alguien nació, no a través de un canal, no entre piernas, sino entre pensamientos, entre cuerpos que se ofrecieron sin saberlo, entre oraciones que dejaron la mente abierta demasiado tiempo. Todo empezó con hermana Julieta, una mujer fértil, silenciosa, intacta. Una madrugada, se levantó con un instinto extraño. Empezó a preparar una cuna, con sus propias sábanas, en medio de la capilla. No había bebé, pero ella susurraba: va a necesitar un lugar para dormir.
Ya no quiere oscuridad. A las pocas horas, 3 monjas más comenzaron a acunar almohadas vacías. Las besaban, les cantaban, y todas repetían el mismo verso. No es carne, es eco. Sofía, desesperada, trató de razonar, de detener la liturgia invisible que se estaba gestando. Pero ya era tarde, porque el cuerpo de la Virgen muerta se había enfriado por completo. Y por primera vez, el vientre dejó de moverse. Lo que estaba dentro, ya no estaba. No hubo explosión, ni transferencia, solo presencia, una sensación colectiva, una densidad nueva en el aire, como si el espacio entre los cuerpos ahora tuviera pulso. Uno a uno, los objetos del convento comenzaron a reaccionar. Las velas ardían con llamas azules, el agua bendita se evaporaba, y los espejos ya no devolvían reflejos humanos. Entonces Sofía lo sintió, no en su cuerpo, sino en su mente. Un pensamiento que no era suyo, una idea intrusa, tierna, insistente. No soy enemigo, soy continuación. A la mañana siguiente, todas las monjas tenían los ojos negros, no vacíos, no poseídos, habitados. El niño, o lo que fuera, había nacido, sin romper piel, sin provocar llanto, solo entrando, por aceptación, por necesidad colectiva de creer que algo más sabe lo que hace. Sofía fue la última en resistirse, pero al cerrar los ojos, soñó con una placenta flotando en medio de una biblioteca, y todos los libros tenían su nombre. Episodio 11. El Evangelio de la placenta. Amaneció sobre el altar. Nadie sabe cómo llegó allí. Nadie escuchó puertas. Nadie vio pasos. Pero ahí estaba. Una placenta intacta, palpitante, envuelta en un resplandor tenue y húmedo. No olía a muerte, ni a sangre. Olía a recuerdo, a creación en pausa. Las monjas no gritaban, no lloraban, solo se acercaban, una a una, y la tocaban. Al contacto, cada una entraba en trance. Un espasmo leve, una mirada perdida. Y luego, el silencio absoluto. No era desconexión, era absorción. Como si al tocar esa carne extraña, recibieran un mensaje, que no usaba palabras, ni tiempo, solo verdad. Sofía se resistió. Durante días, observó, anotó, registró, hasta que una noche, la placenta la llamó. No con sonido, con calor. Se acercó, respiró hondo, y la tocó con la yema de los dedos. No vio visiones, ni escuchó voces. Lo que sintió fue una reescritura, como si su historia, su nombre, su memoria, fueran reemplazados por algo más antiguo, más grande, más hambre. Y entonces lo entendió. La placenta no era un órgano, era una escritura viva, el último evangelio, no dictado por ángeles, sino gestado por el rechazo. Este evangelio no se lee, se transmite por tacto, por aliento, por lo que la carne no puede olvidar. Las palabras finales que Sofía logró escribir antes de dejar de hablar fueron: ya no tengo pensamientos míos. Tengo memoria de algo que nunca viví, pero me pertenece. Esa noche, las paredes del convento comenzaron a latir, como si el edificio entero estuviera a punto de parir algo que no cabe en este mundo. Y en el centro, la placenta seguía brillando, como un corazón, que aún no ha decidido a quién amar primero. Episodio 12. El bautismo sin agua. No hay cánticos, no hay salmos, no hay campanas, solo silencio, y una promesa. El nuevo bautismo no ocurre con agua bendita, ni con aceite, ni con nombres o padrinos. Se lleva a cabo en la absoluta ausencia de sonido. Fue la placenta la que lo dictó, no con palabras, sino con pulsos. Cada latido marcaba una instrucción, cada vibración, una orden sagrada. Entren de uno en uno, desnudos de voz, limpios de ruido. El claustro fue sellado, las puertas cubiertas de telas oscuras, el suelo bañado en ceniza. Y en el centro, un cuenco vacío. No contenía líquido, sino eco suspendido, como si alguien lo hubiese llenado de memoria evaporada. Hermana Abigail fue la primera. Entró descalza, con los labios cosidos por cinta negra. Sus pasos no sonaban. Su respiración desapareció. Se arrodilló ante el cuenco, y el aire la envolvió. Un suspiro apenas perceptible, pero fue suficiente. A la mañana siguiente, nadie recordaba a Abigail, ni su rostro, ni su voz, ni su existencia, solo un hábito colgado, y una página en blanco, donde alguna vez había estado su nombre. Así continuó, uno a uno, silenciosamente, voluntariamente. Cada hermana que entraba, perdía su yo, y ganaba otra cosa. No fe,
No salvación, sino pertenencia. Sofía se negó, pero al dormir, soñó que caminaba por un pasillo lleno de bocas abiertas, todas calladas, todas mirándola, y al final, una puerta de luz, y una voz dentro de su mente. Si no te borras, no puedo escribirte. Al despertar, ya no hablaba, pero no por castigo, por decisión. Eligió el silencio. Entró, se arrodilló, y no emitió ningún sonido. Cuando salió, nadie supo quién era. Solo sintieron que faltaba algo que nunca habían tenido. Y ella sonrió, porque el nuevo bautismo no limpia, desaparece. Y a veces, esa es la única forma de ser digno, de gestar lo que viene. Episodio 13. La Virgen que nunca fue madre. Nunca parió, nunca abrió las piernas al milagro, nunca dijo sí, y por eso, fue eterna. La mujer enterrada en la cripta. No fue virgen, no fue madre, fue semilla, un receptáculo de lo que no quiso nacer por fe, sino por negación. Durante siglos, su nombre fue borrado, su historia silenciada, su vientre sellado. Pero ahora, el ciclo se ha cumplido, y la criatura ha despertado. No tiene rostro, ni forma, ni voz, pero está presente en cada silencio, en cada cuerpo que decidió no entregarse, en cada útero que dijo no y sangró por hacerlo. Sofía ya no existe, tampoco las monjas, ni el convento. Lo único que queda es una sala vacía, cubierta de símbolos escritos en leche seca, donde el aire huele a placenta bendita, y madera quemada. En el centro, una figura suspendida, hecha de voces, de gestos, de recuerdos nunca vividos, una virgen sin hijos, un hijo sin carne, un Dios sin altar. La tierra tiembla, no por castigo, sino por reajuste. Las Biblias se deshojan por sí solas. Las iglesias pierden techos. Las oraciones vuelan sin destino. Porque el nuevo evangelio no necesita ser leído, solo sentido. Y en el aire, grabada con luz invisible, flota la frase final. Yo no quise ser madre. Por eso, ahora lo soy de todo lo que no nació. El mundo no acabó, solo cambió de matriz. Y dentro de cada mujer que alguna vez fue llamada pecadora, estéril, rebelde, incompleta, ahora late un eco, no un corazón, un eco de ella.